Repasando. Estamos de regreso con todos ustedes mañana de domingo 12 de septiembre. La temperatura continúa en 23 grados Celsius, sensación térmica 23 grados Celsius. Leina Tolentino les acompaña en el transcurso de esta entrega. Y bueno, yo muy a gusto de compartir diferentes temas con todos ustedes, tanto de actualidad, ya sea nacional e internacional. Y precisamente en ese punto nos vamos a quedar internacional, porque en el día de hoy la nación sudamericana, Argentina, tiene un proceso electoral importante. Hay que recordar que los procesos electorales de este último año tienen el gran reto de implementar un protocolo fuerte, ¿verdad? Porque estamos en medio de una pandemia, incluso elecciones que se retrasaron, no únicamente la Argentina que se retrasó, que voy a dar explicación ya más adelante, sino también la nuestra. Hay que recordar cómo esta pandemia ha trastornado la vida en sus diferentes aspectos y ámbitos, sino también en materia electoral. Nosotros fuimos el primer país en Latinoamérica en realizar unas elecciones en medio de este contexto. Salimos, pues gracias a Dios, ¿verdad?, bien paraditos. Entonces, le toca el turno en este momento a Argentina. Pero ¿qué sucede? Vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que tiene Argentina en el día de hoy? Son las elecciones son las famosas PASO. ¿Qué son las elecciones PASO? En Argentina son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias 2021. ¿Qué se va a elegir en Argentina? Se eligen 127 bancadas que corresponden a la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. ¿Pero qué es lo que tienen hoy? Hoy esas primarias que se denominan PASO, que son las siglas de lo que acabo de describir, repito para todos ustedes, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Estaban previstas a celebrarse ya hace un tiempecito, pero debido, ¿verdad?, a la situación de la pandemia, ese calendario electoral fue retrasado. Entonces, en el día de hoy, los partidos, a diferencia de aquí, que tenemos partidos que tienen un padrón abierto, que si otro cerrado, que si usted no puede votar porque no está integrado, no. Allí no importa que usted no esté afiliado a una organización política, usted tiene el derecho de ir a participar. Si a usted le gusta un candidato del partido amarillo, usted no está inscrito en ese partido, no se exime de votación. Usted puede ir a votar. Indiscutiblemente que tienen digamos que esa característica, el régimen electoral argentino. Entonces, en este caso, esto es lo que hoy Argentina, que ya se inició este proceso, entonces abre las puertas de sus diferentes centros de votación. Se esperan que 34 millones de argentinos acudan a las urnas. A diferencia de nuestro caso, en Argentina hay sanción, el voto es obligatorio. Y en medio del contexto de esta pandemia, en Argentina pues van a tomar una serie, vamos a decir que de medidas para tratar de ser más sensible con la multa que se le otorga a quien no acuda a votar. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente que tienen una situación, como la tenemos todos, de salud, y si se determina que esta persona ha faltado, no ha ido a emitir su voto porque guarda una situación de salud, en especial relativa al COVID-19, entonces la situación con la penalidad por no asistir a votar, entonces puede cambiar. Pero tener presente que son elecciones obligatorias. Aquí, repito, son para elegir a los candidatos que van a participar en las elecciones el 14 de noviembre, para entonces sí ahí elegir a los representantes del Congreso argentino, que es bicameral. Recordar que Argentina tiene un sistema, en este caso bicameral, y vamos a elegir entonces 127 bancadas le he comunicado a todos ustedes, 127 de la Cámara de Diputados y 24 del Senado, que no deja de ser una elección muy importante y significativa, porque hay que recordar que indiscutiblemente un gobierno no la pasa bien cuando no tiene una cantidad importante de legisladores que puedan respaldar sus diferentes propuestas y medidas. Entonces, indiscutiblemente que esto, quiéralo o no, puede medir el pulso tanto del oficialismo como de la oposición. Y como pasa en todo proceso electoral, en el caso de Argentina, muchos que otros candidatos que llaman la atención. Por ahí vi una jovencita
con una campaña que me pareció muy creativa y jocosa, pero ella salía, vamos a decir que no semidesnuda, pero sí vestida de manera muy provocativa. Ella salía en una, como le dicen en España, unas bragas, lo que sería para nosotros como unas tangas, vestida con otros elementos de indumentaria relativa al tango y bailando un tango frente al Congreso, esto para llamar la atención del electorado. Sin embargo, más allá de ese impacto que ella creó, que aspira a uno de estos cargos legislativos, no había como una propuesta de peso y eso fue muy criticado, pero para que usted vea cómo anda esta parte de libertad, pero cómo las dinámicas creativas, hay de todo en una campaña electoral y cómo han cambiado los tiempos. Entonces, reitero, hoy se celebra esta etapa inicial de las PASOs en Argentina, que son más que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias 2021, unas elecciones que fueron retrasadas, como ha pasado en muchas otras naciones, como lo tuvimos nosotros en su momento debido a la pandemia. Entonces, hoy se celebran esas elecciones, esas primarias, en esta denominación por sus siglas, donde se van a elegir, reitero para todos ustedes, 127 bancadas, esta es relativa a la Cámara de Diputados, y 24 para el Senado. Recordar que Argentina tiene un Congreso bicameral. Entonces, el próximo noviembre, porque las elecciones están previstas para las elecciones generales, están previstas para fin de año, específicamente en noviembre. Entonces, sí se va a seleccionar a los integrantes, quienes van a estar en el Congreso argentino, es decir, en esta innovación del Congreso argentino, porque hoy lo que se seleccionan en estas preliminares son los candidatos, pero no dejan de ser interesantes e importantes. El presidente argentino no ha tenido necesariamente el mejor de los momentos para gobernar, como ningún mandatario, pero sí que le han dado agua que beber. Uno de los últimos acontecimientos fue una celebración que realizara su esposa, donde se le ha dicho de todo al presidente frente a la prohibición de reuniones, de actividades sociales. Esta celebración donde él dice, ¿cómo culpar a mi esposa por una fiesta sorpresa? Y reconocía indiscutiblemente la imprudencia, ¿verdad? Trató de explicar, y la oposición, la sociedad misma, le dio ramplinazos que no tiene madre, y no han valido excusas, no han hecho nada, y a Alberto Fernández no la ha tenido fácil para gobernar. Y estas, por supuesto, son unas elecciones que medirán ese pulso de fuerza que pueda tener tanto la oposición como el oficialismo. Entonces, repito, hoy se eligen a los candidatos a través de estas primarias que son obligatorias. El voto en Argentina es obligatorio, hay sanción, y dentro de este contexto pues tendrán unas que otras flexibilidades en medio de una pandemia, pero de que va una multa, va una multa. Así que ahí están. Ponemos nuevamente, señor director, en la pantalla nuevamente para graficar, ¿verdad? La Argentina, elecciones PASO 2021, que se elige hoy, la bancada de 127 para la Cámara de Diputados y 24 para el Senado argentino. Hoy los argentinos van a seleccionar a sus candidatos. Y bueno, damos un salto con este tema internacional, con otro tema relevante. Miren, hace ya unos días, específicamente 2 días, que se celebró, más que celebrar, no es una celebración, es una especie de conmemoración, de recordar un día importante que es para la prevención del suicidio. En el Día de la Prevención del Suicidio encuentra nuestra nación con esta situación. 253 personas, es decir, 253 dominicanos se suicidaron en meses de enero y mayo. De acuerdo a la cifra, la mayor cantidad correspondió a hombres. Esto fue una reseña del periódico El Caribe. Puede parecer una noticia más que pues se combina con esta celebración, entonces va coherente. Señores, no, es un tema delicado, es un tema grave, es un tema de preocupación, porque estamos hablando que 253 personas se suicidaron entre enero y mayo. Y si a usted no le parece que 253 suma mucho en un país donde no tiene una política pública clara en el tema de la salud mental,
Usted podrá citar que aquí tenemos muy buenos psiquiatras, muy buenos psicólogos. Esto aquí hay que tomar un paréntesis, que el gremio que rige la psicología ha pasado o por una crisis donde su presidenta se ha hecho la loca y sigue por ahí, pero lo que se reveló con aquellos famosos audios de Ana Simó, pues caramba, es de uno alarmarse. Entonces, si eso lo ponemos en contraste con la realidad que tenemos, pues ¿a dónde vamos a parar? O sea, tenemos todo un menú en contra del bienestar mental, psicológico y emocional de los ciudadanos dominicanos. Aquí incluso tuvimos todavía en la actualidad, hay una gran lucha con quitarle el estigma de que el que va al psicólogo está loco. El que va al psicólogo tiene, no, es un gran defecto usted citar que va al psicólogo. No es que usted tiene un problema, no, que de por sí hay un problema si usted va al psicólogo. Pero el problema no es ir al psicólogo, el problema es quedarse, valga toda esta redundancia, con el dilema, con el problema y no asistir a la ayuda psicológica. Señores, mira, los problemas de salud mental son muy amplios. Aquí citan 2 personas que se suicidaron. Probablemente no se detallan esas características del suicidio, porque no únicamente es el impulso de una depresión, de problemas que esta pandemia ha provocado, que son precisamente la depresión, que lo ha impulsado, que lo ha generado, que lo ha dinamizado, pero también hay personas que quizás desconocían cualquier tipo de problema mental y que esta pandemia fuera el detonante. Aquí ha costado y sigue costando el que se quite ese tipo de prejuicio sobre la salud mental, sobre los temas de psicología, sobre los temas de sexualidad, sobre los temas de psiquiatría. Aquí incluso se trata de manera muy leve el que a los cambios de humor se le pueda tildar, mira, no es que fulano como que es medio bipolar, tú no ves cómo reacciona. No, señores, eso es un irrespeto. Y aquí se juega mucho y se torna un tanto burlesco en mezclar diferentes tipos de condiciones psiquiátricas para poder justificar unas que otras o otros cambios de actitudes. Entonces, aquí nos falta una educación para poder asumir el tema de la salud mental, para reorientar a las personas y alentarlas a que asistan. Encima de que si alienta a que asistan, no encuentran dónde asistir, porque si hay uno de los servicios costosos que inclusive dentro de del plano de seguridad social en cuanto a cobertura privada, no hay manera. Señor, una consulta puede salir por los 2,000, 3,000, 4,000 y 5,000 pesos. Imagínese que usted tenga un pariente con una condición psiquiátrica grave, con un trastorno X, y que tenga que ir con regularidad a su especialista, aparte de los medicamentos, porque aquí hablamos de 52 personas que se suicidaron, pero aquí en la mayoría de los casos no relata si tenía algún tipo de afección. No, yo lo veía triste. O sea, cuando usted escucha el testimonio del pariente, ya sea esposa, hijo, hermano, incluso usted lo ve en esa propia descripción, explicación que da. Ahí mismo usted escucha que carece de datos, de información, de conocimiento, hasta para tratar con una persona que está en un grado depresivo. Aquí falta mucho en materia de salud mental, no es únicamente la parte fundamental, que es el servicio, que es institucionalizar, que es dignificar la salud mental dominicana, en especial en un momento tan crítico como que está viviendo el mundo, en medio de una pandemia que cambió todo, personas que tenían un trabajo que perdieron su trabajo, en una economía como la nuestra, que se sustenta de un trabajo informal, del que sale a chiripiar, del que tiene un negocito allí en la esquina. Todo eso cambió y eso trastorna la vida de cualquier ser humano, pero trastorna la vida hasta de una persona de un poder adquisitivo que no tenga que preocuparse por el pan de cada día, de tener que salir a braviar el peso, pero le afecta estar encerrado.
Le afecta saber que tiene que tener una mascarilla desde que sale a la calle, que tiene que vivir en la higiene de las manos, que no te me acerque mucho, que guardar una distancia, que me tengo que retirar a determinada hora porque hay un horario fijo en medio de un estado de emergencia, un toque de queda. O sea, todo eso afecta. Si a eso usted le suma que hay personas que ya tenían una condición, fuera de depresión o por una enfermedad psiquiátrica. Caramba, entonces aquí hace tiempo que debemos de prestarle atención, de exigir una transformación en la dinámica de salud pública, también en la instancia privada con ese nivel de atención que acabo de citar. Señores, que las aseguradoras cubren lo que les da la gana. Aquí hay muchas familias que dejan la mitad de su presupuesto en atender y suplir lo que requiere uno de sus parientes porque tiene una condición X a nivel psiquiátrico. Usted tener una persona con depresión en su casa allí, postrada en una cama, al grito que está diciendo que se va a quitar la vida en cualquier momento, no es paja de coco. Entonces es un tiempo de que en lugar de que únicamente sean reseñas periodísticas, vengan reportajes que reseñen las políticas y las medidas que se están tomando desde la instancia principal, que es la pública, porque de la privada podríamos hablar después en esos términos, pero precisamente la instancia pública incide en la privada y ya es tiempo, porque algo que hay que citar aquí, la gran mayoría, guardando diferencia entre un caso y otro, de personas desaparecidas, dos de ellos que puedo recordar, que es el caso del joven Andy, que recientemente el actor que desapareció, que ya lleva más de 20 días desaparecido y las autoridades no han dicho nada. La última declaración que se pudo escuchar oficial con relación a la desaparición del joven Andy fue cuando la policía le citaba que la familia no quería entregar el celular del joven para fines de investigación y la familia tuvo que salir a desmentir. Después de ahí no hemos escuchado más nada, que no sea el pronunciamiento de algún ciudadano en una de sus redes sociales o de alguna figura pública que precisamente arrastre el tema y lo ponga nuevamente en el tapete. Pero en el caso de Andy, según uno de sus parientes, él tenía ya una condición depresiva. En el caso del joven Amaury, según sus familiares, él estaba muy ansioso, tenía unos problemas de ansiedad provocados por una serie de situaciones laborales y quizás personales que probablemente su familia desconocía. Ambos salieron. Uno dejó hasta su vehículo abierto en el caso de Andy, el otro salió a hacer, entre comillas, ejercicio, y digo entre comillas porque esa era su rutina, pero ese día salió y dejó hasta su dispositivo y hasta el sol de hoy, 1 año y pico, no se sabe de Amaury y no se sabe de Andy. Pongo estos dos casos de los tantos que hay de desaparecidos porque son los que coinciden con una característica de afección psiquiátrica, uno con depresión y otro con ansiedad. Entonces ya es tiempo de que empiecen a normalizar este tipo de temas, de que empecemos a quitar los estigmas. Usted puede estar depresivo por la razón que sea, usted puede aislarse y eso no tiene que ser objeto de cuestionamiento. Las personas tenemos que aprender a reeducarnos para saber cómo vamos a darle respaldo a alguien que está en un estado depresivo, que su estado emocional ha variado y le perjudica esa variación. Nosotros tenemos que reeducarnos, eso es parte fundamental de esa transformación que estamos requiriendo dentro de este contexto, no únicamente de pandemia, porque la pandemia en algún momento uno espera a uno poder contar esto como una anécdota, no estarla viviendo únicamente. Entonces, con el tiempo, no es simplemente este contexto lo que provoca, ya es un problema que tenemos desde hace muchísimos años. Pero sucede que ahora esta situación de pandemia viene siendo gasolina para agitar todo este tipo de condiciones. Entonces, usted escuchar que 253 dominicanos se suicidaron, y como que nada, mira, con una soga y se ahorcó, no, porque tenía 2 o 3 días. Señora, hay que educar a la gente, y esa educación se logra a través de medidas. Hay que darle acceso a la gente a este tipo de salud. Aquí no hay un hospital psiquiátrico. Aquí porque 2 o 3 fundaciones son las que ventilan los casos de personas que tienen en sus casas, amarrado en cadena, a sus parientes, madres que amarran a sus hijos porque tienen una condición de esquizofrenia y de otros trastornos.
y tienen que amarrarlo, no tienen medicamento para darle. Tienen que dejarlo desnudo como en condiciones inhumanas, y no por deseo, sino porque no hay una política pública clara para eso. ¿Dónde está el Hospital Psiquiátrico Dominicano tipo regional, Cabral Ibáez, El Salvador Gautier, qué sé yo, como cualquier otro centro definido para este tipo de situaciones? Usted ve muchísimas personas con problemas de demencia en las calles, aquí no hay. Son desamparados, aquí no lo hay. Señores, pero aquí no hay una política pública clara y hay de dónde sacar el dinero para los drogodependientes. Y quien debe de tratar a un drogodependiente es un psiquiatra. ¿Qué es lo que les queda a los drogodependientes dominicanos, jóvenes y no jóvenes, hombres y mujeres? ¿Qué es lo que le quedó Hogar Crea? Y Hogar Crea es una y otra y otra y otra y otra vez que sale a solicitar la ayuda y el respaldo del gobierno. Aquí hace tiempo que los diferentes gobiernos le han dado la espalda a esos dilemas, a esos problemas sociales. Ojalá que en este gobierno no únicamente se quede con las políticas públicas claras como prioridad que debe de ser, pero que no se quede encaramado únicamente ahí, que no se queden encasillados ahí en el tema de vacunas, de pandemia, porque hay otras enfermedades, hay otras situaciones, y una de ellas es la salud mental. Así que ojalá que esto no se quede únicamente en recordarlo por el día oficial que se denomina precisamente para crear conciencia y para la prevención misma de las diferentes enfermedades de salud mental, pero en especial con relación a la depresión, con relación al suicidio, que es precisamente la celebración de este día. Un tema muy delicado, señores, las familias que le han tocado un pariente que ha tomado la trágica decisión de quitarse la vida no se recupera nunca. Entonces, de por sí ya es una tragedia familiar, se convierte también en una tragedia social porque es un problema social que tenemos. Entonces, hay que prestarle atención y este es un momento que detona precisamente situaciones que encaminan a cualquier persona a tomar la trágica decisión de quitarse la vida. Pero bueno, vamos a dar un salto de este tema importante, vamos a cambiar de tópico y lo hacemos con la importancia del régimen de consecuencia. Miren, uno se rió muchísimo, en las redes sociales hicieron de todo un poco con este asunto. ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy hablando de la importancia del régimen de consecuencias? El conductor del Porsche, que ustedes ven en pantalla, será sometido por intento de homicidio. En las imágenes se ve claramente que a la gente lo cuidaba un arrenguardián, porque óigame, este señor que fue detenido no quería en ningún momento colaborar con las autoridades. Hace un momento yo le decía que el dominicano no tiene un respeto, y no estoy justificando a este señor, pero el dominicano no tiene un respeto por la autoridad, por ninguna. AME, policía, militares, no tiene un respeto por nada, en términos de autoridad en ese marco, no lo tiene. Y eso no es de aquí para allá, es de allá para acá. Ese irrespeto se ha trasladado de la institucionalidad a la sociedad y la sociedad entonces ha reaccionado, y hago paréntesis, no estoy justificando, pero así va la cosa. El señor es uno de los tantos dominicanos más que irrespeta a la autoridad, desgraciadamente. Pues bueno, hubo una situación con este señor del Porsche, se dio a la fuga, por poco y mata a la gente. Por eso, usted está escuchando cuando decimos que el conductor del Porsche será sometido por intento de homicidio. Y miren, aquí lo que se dio fue que no aparecía el Porsche, duró días, como que el Porsche es un Sonata, un carro común y corriente que es difícil de encontrar, es un motor, no sé, o otro tipo de vehículo que es complicado de localizar tanto a su dueño, al conductor, en fin. La cuestión fue que hubo una presión, y en esa presión entonces dieron primero con el Porsche, pero entonces te incautan el vehículo, pero entonces no hay conductor. El vehículo va a responder por la situación. El vehículo era responsable, tenía un estado de conciencia para responder por lo que había ocurrido. Entonces, aquí es la importancia del régimen de consecuencias.
Aquí estamos acostumbrados a que, y lo hemos visto, ha sido causa prácticamente común de los artistas, especialmente lo del renglón del género de dembow, en fin, reggaetón, que usted ve que cometen cualquier tipo de atropello o violan una norma y la sanción es pírrica, una disculpa y no pasa nada. Sin embargo, el régimen de consecuencias es importante porque es lo que permite el cumplimiento de la ley, es parte de ese cumplimiento de la norma, por eso lo dice el régimen de consecuencias, y también crea un precedente. ¿Por qué? Porque aquí estamos acostumbrados a pasar paño tibio. Ah, no, mira, ya se disculpó, no, mira, ya él admitió. No, entonces la importancia de esto, porque señores, en la capital, anterior a la situación de este Porsche, hubo otro carro, también de alta gama, que estuvo implicado en un accidente. Y según citan las personas que van con cierta frecuencia a la Lincoln, a esa área donde ocurrió ese accidente, eso es dinámica. Eso es parte de la dinámica de la Lincoln y usted ve que no pasa nada y llega un accidente y llega otro, una víctima mortal, otra no, y llegan otros. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que estoy comentando, la carencia o la ausencia de un régimen de consecuencias. Ojalá que no se quede entre los acuerdos que se llegan en abogado de las partes y que este señor se le pueda aplicar la ley por el librito, a ver si se acaban los relajitos, a ver si las personas, los ciudadanos se empiezan a respetar, especialmente los que están en este tipo de vehículos que sienten que han comprado prácticamente todo a su favor, semáforo, AME, calles, todo, licencia para matar, si no pregúntele a ese agente de la MEC que por poco ni la cuenta. Entonces, óigame, ya es tiempo de que dejemos esa dinámica, pidió disculpas, llegamos a un acuerdo, se disculpó, fue un error. Aquí hay muchísimos conductores que salen de un vehículo a amenazar a otro y aquí se ha quitado la vida en esas dinámicas, de qué es lo que usted quiere, agrediendo a gente y nada pasa, ya se disculpó, está bien, no pasó nada. No, señores, la importancia del régimen de consecuencias es evidente y ojalá que con este señor se aplique. Vamos a pasar entonces de este tema de régimen de consecuencias a uno relevante. Podría parecer hasta farandulero por la figura a quien implica, que es a la comunicadora, presentadora Milagros Germán. Recordar que cuando se dieron a conocer los decretos, las designaciones, una de las que impactó, desgraciadamente no de manera positiva, porque en el caso de Milagros Germán viene del mundo del entretenimiento, a pasar a asumir una posición muy delicada, una posición de mucha responsabilidad, que es, señores, la directora de comunicación de la presidencia. Eso no es cualquier cosa. Y yo lo voy a plantear de la siguiente manera. Hace unos días, con la decisión de Texas con relación al tema del aborto, el presidente Joe Biden emitió una declaración en contra de esa decisión. Y la vocera de la presidencia de la Casa Blanca, óigame, usted ve el tú con tú entre ella, como ha de ser en las ruedas de prensa, habla un corresponsal, abre el otro, ella le dio el turno a quien le correspondía en su momento y le cuestionó la decisión del presidente de oponerse a esta decisión de Texas y las medidas que iban a tomar relativas a esa prohibición, penalización del aborto, y la respuesta que ella le dio. O sea, estamos hablando que la cara de cualquier institución como vocero lo es todo. Lo que implica ese intercambio de mensaje, ese manejo de todo. Entonces, estamos hablando, no es que si tiene o no la capacidad, estamos hablando de que la experiencia no se improvisa. Y desgraciadamente demostró en este año, uno sabe que ella no era la única allí comandando, que allí había un tirijala que probablemente hicieran
de todo para perjudicar el trabajo de la diva, pero más allá de eso, ella era la que comandaba una parte de esa, y digo una parte porque ahí hubo muchísimos rumores de que solamente era el nombre, pero que ella nada hacía allí, en términos no de ejecutar su trabajo, sino de todo lo que imposibilitó que ella ejerciera como denominaba o como demandaba su cargo. Entonces, el ser director de comunicación, señores, de cualquier empresa no es paja de coco. Hay que tener un amplio conocimiento y más en materia de gobierno, en materia de comunicación y en materia política. Es amplio. Entonces, uno de los grandes meollos que ha tenido este gobierno ha sido con el tema de la comunicación. Se ha criticado muchísimo y no para menos. Uno tuvo, ahí hay ruedas de prensa de la presidencia, donde hay fallos técnicos que parecerían un programa de un canal amateur cualquiera. Incluso el presidente usted lo veía tratando de buscar un micrófono y una situación y huyendo para hacerle el micrófono al presidente cuando se ha convocado a la prensa, y un pa' aquí y un pa' allá. Entonces, indiscutiblemente que uno de los grandes dilemas del gobierno, más allá de las decisiones públicas, políticas, las medidas, indiscutiblemente que fuera de eso está el tema de la comunicación, de cómo van a comunicar sus diferentes medidas, de cómo llegan estas, y que tienen, por supuesto, una oposición encendida, especialmente la del renglón leonelista, que está esperando cualquier fallo. Entonces, si tienen una debilidad en cómo van a comunicar sus diferentes medidas gubernamentales, van a perderlo todo. Entonces, vamos a ver si con estas decisiones, con estos cambios, entonces vemos un transmitir del mensaje, de las estrategias, de todo lo que compone el gobierno dominicano en materia de comunicación. Vamos a ver ahora con este cambio qué es lo que vamos a recibir. Más allá de que ella esté en cultura y de que hayan quitado a la señora Heredia, una gran conocedora a nivel cultural, una trabajadora de la cultura, vamos a ver qué va a pasar allí, si realmente entonces en cultura hace un trabajo bueno, porque indiscutiblemente que no tan solo eliminaron el DICON, sino que se la llevaron a ella de paso, y eso deja mucho que decir de la labor hecha. Esto no por criticar, porque es muy fácil estar sentado aquí y criticar el trabajo del otro, pero indiscutiblemente desde el momento en que se conoció la designación de Milagros Germán, era como de esperarse este desenlace, desgraciadamente. Y bueno, pasamos de un tema a otro. Vamos a pasar entonces con este tema, que lo voy a tratar de manera rápida porque el tiempo apremia para agotar nuestra producción. Señores, mientras se habla de Toquicha, la famosa cantante de track Toquicha, mientras Toquicha es la preocupación, miren lo que tenemos en nuestro país. Se quemó la mayoría de los docentes en primera etapa del concurso. Vamos a seguir, señor director. Mientras Toquicha es la preocupación, mire lo que está pasando en nuestro país. Mientras ella es la preocupación, mire lo que está pasando aquí. Vamos a cambiar de pantalla, señor director. Mientras Toquicha es la preocupación, el 62% de los niños de 10 años no pueden leer ni entender un texto simple. Pero Toquicha no es el sistema de educación. Yo me reí muchísimo en una entrevista que ella se dio hace tiempo al programa El Mañanero, donde ella decía: pero si usted le pone a su hijo y usted deja que su hijo escuche a Toquicha, usted está loco, el problema lo tiene usted. Y es la realidad. Señores, nosotros no podemos competir con esta dinámica de comunicación constante, de información constante, que nos permite tan solo un aparato a través de una herramienta tan importante que es el Internet. Y con ella se han sumado todas estas herramientas de redes sociales. ¿Quién compite con eso? ¿Quién controla? Por más que un padre busque las diferentes alternativas de tener vigilado a un hijo por medio de estos mecanismos, es casi imposible. O sea, no hay manera de controlar. Su contenido ni siquiera está en la radio estatal, en las radios comerciales. Su contenido está en una plataforma totalmente distinta, donde esa plataforma no le ha prohibido nada. Entonces, es muy fácil exigirle a ella el problema que tenemos, porque, óigame bien lo que le voy a decir, un hijo no se pierde en la calle, un hijo se pierde en la casa. Con un hijo, con una familia, hay una responsabilidad desde la familia y el Estado. Cuando falta la familia, entonces opera el Estado. Entonces, en este caso, hace tiempo que las familias han hecho mucho. Hay familias que no son ejemplos,
que sueltan, como decimos coloquialmente, a los hijos en banda, se hace lo que sea, justifican una serie de inconductas, familias disfuncionales que no las repara ni Dios. Pero tenemos hace tiempo un Estado ausente que se refugia mucho en echar la culpa fácil a estas diferentes manifestaciones que sí, que son culturales. Sin embargo, no preocupa que el 62% de los niños de 10 años no pueden leer ni entender un texto simple. Y que a eso se le suma que no es únicamente el estudiantado, que los docentes se quemaron en la primera etapa de un concurso. Entonces, a mí no me preocupa Toquicha. Toquicha es una adulta muy definida. A mí me preocupa ese 62%, ¿qué va a hacer el Estado Dominicano? Porque cuando usted tiene una política clara, definida en materia de educación y está fuerte su educación, usted está dejándole a la sociedad ciudadanos con un nivel capaz de decir, mira, me parece estúpida la música de Toquicha, me parece buena o me voy por otro lado. A eso es lo que la educación previene, a usted crear ciudadanos con un nivel académico capaz de distinguir, de discernir, de elegir. Entonces no es únicamente la familia, no es únicamente que si ella que puede mejorar, no, déjela a ella ahí, porque ella no es el problema. El problema está aquí, el problema está hace tiempo, cuando Toquicha no existía, que no se hablaba de ella, teníamos el mismo problema. Profesores quemándose, profesores que escribían hola sin H, profesores que no sabían ni siquiera cómo explicarle a sus propios estudiantes el material didáctico. Entonces, el problema lo tenemos de hace tiempo. Tenemos tantos problemas que aquí se arma un plan de alfabetización y terminó siendo un fraude. El problema no es Toquicha. El problema está en el sistema dominicano, que tenemos una realidad, sí, una realidad bastante amplia, una realidad que yo le voy a dar un salto a nuestro señor director en tema de producción para mezclar un tema con otro y le voy a pedir disculpas a nuestro señor director que me voy a ir de este tema al titular de la semana. Señores, tenemos un problema tan amplio a nivel social, que todo que si es Toquicha, que si todo que no es J Balvin, que si todo que es Bad Bunny, que no es mentira. Señores, tenemos un problema tan grande que si usted se pone a ver el listín de las 21 personas que hay al día de hoy, que se le conocerá en breve en medida de coerción, usted va a ver gente ahí que no cabe en el juicio de uno que esté metido en un caso de tanta gravedad como es el narcotráfico. Entonces vamos a cooperar, no nos vamos a ir por lo fácil, a exigirle a una muchacha que es exponente, que es adulta, que ha decidido que esa es su temática. Entonces, si ella no cambia la música, no cambiamos nosotros, no cambia el sistema de educación, pero por Dios. Mire, señores, mezcla una cosa con otra porque tenemos un problema social. Aquí se está viviendo un nivel de vanidad, de exigencia, de un dar apariencias que no son adquisitivas, de un na, de que si tú no tienes un carro tú no eres nadie, de que si tú decidiste que tus recursos económicos no te permiten mudarte del barrio, entonces tú eres un quedado, un pariguayo, tú no tienes nada. Y hay una presión social para que te compres el carro, para que cambies de barrio, para que cambies de universidad, para que te vayas de viaje porque sí. Que la gente decide inmiscuirse en negocios para nada lícitos, para nada. Uno de ellos es el narcotráfico, aunque aquí hay otro grave problema que trasciende más allá de lo que estoy planteando, que es el político. No hay forma de que el crimen organizado opere si no es con la confabulación de instancias del Estado, entiéndase en especial el poder político, y ese poder político permea precisamente diferentes instancias que son las que controlan este tipo, que están para prevenir este tipo de delitos. Por eso usted ve esta gran acogida, que los partidos políticos se hacen los chivos locos, que vienen ley, vienen normas, vienen ban, vienen pa' aquí, vienen planteamientos y se hacen todos los chivos locos. Todos se hacen los chivos locos. Y se inserta entonces el narcotráfico en la política. ¿Buscando qué?
¿Qué es lo que quieren buscar? Precisamente licencia para operar, que le permita, vamos a ponerlo ahora sí, señor director, en pantalla. El Ministerio Público y la DNCD pusieron en marcha la Operación Falcón, una ofensiva contra el narcotráfico y lavado de activos. Detuvieron funcionarios del gobierno de Abinader sobre la Operación Falcón. En este país no hay vacas sagradas y todo el que la hace la paga. 21 apresados. Dianabel salió libre. Hoy será el conocimiento de medidas de coerción. Miren, yo no estoy en favor de ningún tipo de conducta. Yo sí creo que lo que a usted le ofrece es muy fácil, usted tiene que ponerse dudas. A mí me dicen, mira, Leina, te voy a dar un Mercedes-Benz, un apartamento en la torre tal, un viaje semanal a Dubái. Caramba, pero es tan bueno que a mí me tiene que sembrar una curiosidad de que algo de por medio hay. Entonces aquí hay gente que se hace la tonta, pero yo no voy a juzgar si esa señora tenía o no conocimiento. Lo que sí es que todos le han caído arriba. Pero ella no es el origen de esa estructura para que operara. Entonces, ¿por qué ella tiene que ser la cara visible de todo eso? Ahí hay gente de la que uno menos esperaba que incurrieran en eso, que son de los naricitas paradas y están ahí metidos. Y entonces, no tan solo gente como parte de esa estructura, que ya son 21, sino en las cabezas principales que están detrás de eso, que no son locos cualquiera. ¿Cómo esa red pudo operar por ese periodo de tiempo con esa gran cantidad de dinero? Señores, incautado hubo 4 millones de dólares en una de las incautaciones. ¿Cómo es posible eso? Entonces, ¿dónde están esas cabezas? Entonces, aquí indiscutiblemente que uno puede sacar de todo. Aquí hay mucha tela por donde cortar con este tema, pero nos vamos a centrar ahora en este punto. Aquí se habla de que son varios los legisladores del actual gobierno, partido de gobierno, que están inmiscuidos. La importancia de todo esto no es que se están involucrados, no. La importancia de todo esto es, porque ¿qué gobierno en el mundo es impoluto? ¿Qué gobierno en el mundo no tiene un solo corrupto? Y con esto no quiero justificar, pero vamos a darle a César lo del César. ¿A dónde está la protección de esos narcos? ¿Dónde está Miguel Gutiérrez con todas las papeletas que aquí llevan? Aquí hay regidurías que se la deben a Miguel Gutiérrez. Entonces, ¿dónde está Miguel Gutiérrez? ¿Gozando ahí de su hemiciclo? No. Sin embargo, otro punto que hay que destacar es que basta ya de que la situación que hay con la sustitución o no, que es la que va a pasar con el caso de Miguel Gutiérrez, que está allí recluido, que han retrasado o han postergado ese juicio para el 2022. Pero basta ya de que en el Congreso tengan esta anuencia, tengan este paño tibio con tomar medidas con relación a eso, pero ese es otro punto. Lo interesante es de esta independencia que sí existe del Ministerio Público, existe más que las anteriores, le está dando un duro golpe al crimen organizado dominicano, y esta vez cayó en una red en Santiago, en donde en unos minutos le estarán conociendo medidas de coerción. El tiempo se nos agota, se me quedan muchísimos segmentos, voy a cerrar con uno de ellos porque hay que rendir honor a los caídos dominicanos en las Torres Gemelas, y eso lo hacemos a través de la imagen de la semana. Vamos a ponerlo en pantalla, señor director. Concluimos con la imagen de la semana y el tiempo que se nos agota. Yo le estoy volviendo a mi señor director loco porque hay muchos segmentos, dejo detrás titular internacional, regional, los números de la semana, pero el tiempo apremia. Así que ahí tenemos la imagen de la semana en honor a los dominicanos caídos el 11 de septiembre. Esta es una fotografía tipo collage que publicó uno de los periódicos de circulación nacional, y bueno, la replicamos aquí para hacer mención a los dominicanos caídos el trágico 11 de septiembre de 2001, 20 años ya. Así que con esta imagen nos despedimos. Gracias por el favor de su sintonía. De mi parte será hasta la próxima entrega. Leina Tolentino les agradece y se despide. Repasando